Hola a todos y todas, usuarios de La Silla Vacía. Estamos aquí en una nueva emisión de nuestro programa de YouTube. Estoy aquí con Edgar Quintero, nuestro periodista estrella que cubre a Gustavo Petro y que por lo tanto nunca tiene descanso. Hoy tampoco. Bienvenido, Edgar. Más que estrella, cansado. Sí, estrella y cansado. Pues Edgar, hoy el presidente cumplió con su palabra, Sí, derogó el decretazo que era ilegal porque se aprobó la reforma laboral. Pero pues no se quedó ahí. Decidió que si bien iba a derogar la consulta, convocó a una asamblea constituyente. Entonces cuéntanos qué fue lo que dijo mientras los usuarios ven el trino del presidente Petro, que nuevamente nos tiene hablando de sus globos. sí, entonces como un poco ya ha pasado en el Consejo de Ministros, donde no tenía como una actitud muy celebratoria frente a la reforma laboral, hoy la tuvo y dijo que era una gran victoria del pueblo trabajador, la reforma que hoy salió en la votación de las dos cámaras, en la conciliación, y inmediatamente luego lanzó como su nueva propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Él dice que se va a introducir lo que Armando Benedetti ya llamó una octava papeleta en las próximas elecciones. No dio detalles de cuál iba a ser ese momento, porque el próximo año tenemos elecciones al Congreso, tenemos las elecciones presidenciales, pero en octubre tenemos consultas internas, entonces no sabemos cómo, no ha dado detalles para eso. Y luego ha trinado diciendo que esto no es una reforma un Que no cambio de quiere, que no constitución. quiere derogar la Constitución Exacto. del 91 porque mucha gente le ha criticado o ha mostrado la paradoja que por un lado Ajá. Petro durante meses se abrogó la elaboración de la Constitución del 91 por Sí. la participación que tuvo el M19 en su elaboración y ahora que sea él el que la deroga. Sí, exacto. Entonces, pero dijo que no, Que a él le gusta la Constitución del sí, 91. que ese no es el plan, pero el presidente ha dado como dos argumentos, el presidente y su ministro de Justicia, que es como la persona que ahora lleva la batuta en estas aventuras jurídicas, y es, por un lado, la idea de que durante estos 30 años de vigencia de la Constitución del 91 no se ha cumplido la promesa social de la extensa Carta de Derechos que tiene esta Constitución, y que como pasó en la primera, con el hundimiento de la reforma laboral, hay como un bloqueo frente a la agenda social que él promueve. Un bloqueo que hoy es paradójico, porque venimos de una semana en la que efectivamente le sacaron adelante su reforma laboral con todas las líneas rojas o buena parte de las líneas rojas que había puesto, y cuando la Corte Constitucional le devolvió la reforma pensional a la Cámara, que es como O el sea mejor que escenario. básicamente se salvaron dos de sus Sí. tres grandes reformas sociales. Miremos el argumento que da el... Espera, que comenzó de pronto muy rápido, voy a comenzar otra vez. El argumento que da Eduardo Montalegre, el nuevo ministro de Justicia, Sí. en este debate tan interesante que organizaron con Mauricio, Prisa. Prisa organizó Sí. con Mauricio Gaona, Gaona. que es el hijo de un gran jurista que yo admiraba muchísimo, que murió en la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 y que pues realmente se nota que heredó la inteligencia de su papá. Sí. Aquí está el debate. De que existen y la posibilidad, afortunadamente, en la Constitución de 1991, de que existan iniciativas legales de origen popular. Entonces, en ese caso, si el 20% del censo electoral, en el caso colombiano son aproximadamente 8 millones de personas, se constituyen y recogen firmas, hacen un proyecto de ley convocatorio a una Asamblea Nacional Constituyente y logra más de 8 millones de firmas, ese proyecto de ley no necesita ir al Congreso de la República, sino que ese proyecto de ley, avalado por 8 millones de firmas, va directamente a control constitucional por parte de la Corte, y si la Corte la avala, el año entrante podríamos tener una votación popular. Entonces, básicamente, el ministro de Justicia y el presidente Petro nuevamente tratan de saltarse o ningunear al Congreso con esta idea de la constituyente, pero ¿de dónde saca
Montealegre, esa idea de la Asamblea Popular Constituyente que no está en ninguna parte en la Constitución. Sí, hay en ese debate muy interesante, Mauricio Gaona argumenta que esa figura de una Asamblea Popular Constituyente pues no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es una herramienta para que lo que hace es justificar derivas autoritarias, como darle un caparazón legal a, a, a jefes de Estado que buscan órdenes autoritarios, y efectivamente pues ese camino de convocar una asamblea constituyente, aquí ya dijeron, o sea, primero han dicho que eran firmas, ¿no? O sea, hasta hace una semana era como el mecanismo. Hoy, ahora son una papeleta, obviamente con el recuerdo de esa séptima papeleta que es el origen de la Constitución del 91. Pero lo cierto es que la propuesta es abiertamente ilegal y no existe ese camino que están trazando. Claro, muchos se preguntan por qué no es cierto lo que dice el presidente Petro, que dice, bueno, si se pudo convocar la Constitución del 91 con la séptima papeleta, que fue cuando la gente pusimos, de hecho, en las urnas diciendo queremos convocar una constituyente, porque ahora no, porque lo propone él. Y yo, que soy abogada, y que todavía me acuerdo de eso, quisiera explicar por qué no, Edgar, porque yo sí creo que eso es muy importante que los colombianos lo tengamos claro. Sí. Y lo explicamos en un artículo de La Silla Vacía que publicamos ayer, donde entrevistamos a varios expertos que le respondían esta pregunta al presidente Petro. Sí. Y ellos tenían dos argumentos que me parece que son muy interesantes, y es, uno, la Constitución de 1886 no contemplaba un procedimiento para cambiar la Constitución. En cambio, la Constitución del 91, los constituyentes cerraron la puerta de un mecanismo extraconstitucional porque definieron unos mecanismos muy claros para cambiar la Constitución. Hay múltiples, incluida convocar una asamblea constituyente, pero regula y dice con reglas muy claras cómo hacerlo, y la regla pues es muy clara. De pronto la podemos leer aquí, el artículo 376 dice textualmente: mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Sí. Es decir, la misma constituyente en el 90 decidió que la única forma de convocar una asamblea constituyente era que el Congreso le preguntara al pueblo si quería convocarla. Sí. Sí. En esa ecuación el presidente no entra por ningún lado, ni hay mecanismos como la séptima papeleta, con lo cual ese papelito que deposite la gente ese día pues es inocuo, pero obviamente viene con una carga política gigantesca. Si 20 millones lo ponen, que es lo que el presidente quiere, es, como dicen ellos, que el acto jurídico siga al acto político, pero el solo convocarlo ya es un acto totalmente autoritario porque se está tomando unos poderes del Congreso que él no tiene. Sí. Tú ahorita llegaste a la redacción y me viste con la Constitución y te reíste, creo que en eso estamos en este momento. Sí, creo que otro argumento que me pareció interesante de esos expertos es que como el clima político y social que acompañaba esa séptima papeleta, ¿no? Y una cosa que decían era que esa fue una iniciativa que nació desde abajo y fue ascendiendo hasta que César Gaviria como que dio las puertas para que, o dio todos los instrumentos para que eso pasara, y aquí es al revés, ¿no? Es el presidente, la cabeza del Estado, impulsando una serie de marchas en las que el gobierno se coordina con los sindicatos, con sus bases, para decir que tiene un pueblo detrás, un pueblo que hemos reporteado cuando el gobierno no sale a apoyarlo, no sale de manera espontánea. Entonces es cierto que están como haciendo paralelos que no existen frente a esa situación del 91. Edgar, el presidente en ese trino cuando dice, no, a mí me gusta la Constitución del 91, lo que pasa es que básicamente no se aplica. Sí. Pero obviamente así se cambie el texto, tampoco se va a aplicar por el hecho de cambiar el texto. Eso sería como mucho fetichismo legal. Entonces, ¿qué crees tú que vienes cubriendo este gobierno desde hace 3 años que realmente quisiera hacer con un cambio de constitución el presidente? Pues yo creo que primero que acá hay una gran pregunta, ¿no? Y es el tema de la reelección, ¿no? Si la búsqueda de esta Asamblea Nacional Constituyente es para
buscar eso que Petro en muchas ocasiones ha dicho, a veces con ambigüedad, a veces con más claridad, que no quiere buscar. Hace un mes la teoría que compartíamos acá era que el presidente no está haciendo como nada para ir hacia allá, pero este desafío a la separación de poderes, el hecho de haber integrado a Montealegre, una persona ¿no? que justifica cualquier acto de poder con teorías jurídicas aventuradas, pues eso ya no está claro. Y el pastor Sade, que Ajá. lleva diciendo que Sí, se haga la reelección. el nuevo jefe de gabinete, ¿no? Que ha dicho que habla de constituyente, ha hablado de cerrar el Congreso, ha hablado de censurar medios de comunicación. Petro sigue diciendo que él no busca la reelección, pero con todos estos pasos hoy eso no es tan claro. Hay otra cosa y es como la crítica central de Petro a la Constitución del 91 y es básicamente el modelo económico. Esta colaboración que tiene la Constitución del 91 entre el sector público y el sector privado para prestar grandes servicios del Estado. Petro lo ha cuestionado en todos los ámbitos de la energía, en la salud. Y creo que también en sus trinos ha mencionado sus temas más ideológicos, el medio ambiente, que siempre le ha servido como de sombrilla para justificar sus actos de poder. Yo me pregunto qué temas relacionados con el cambio climático no se pueden hacer por una restricción constitucional hoy en día, porque el derecho al medio ambiente es clarísimo. Sí. Entonces, y además me pregunto si Petro quisiera desarrollar la Constitución, incluso en los temas laborales, pues ni siquiera él sacó un estatuto del trabajo, o sea, la reforma laboral es reversar 3 cambios de Álvaro Uribe, donde acabó los extras, los nocturnos, pero como ni siquiera es un estatuto del trabajo que está sin desarrollar de la Constitución del 91. Entonces, ¿tú crees que realmente la intención sí es cambiar la Constitución o crees que esto es un globo para que estemos hoy nuevamente hablando de eso y no hablando de los problemas de gestión que tiene o hablando de que, no sé, Carlos Ramón González, el jefe de presidencia que está involucrado en el escándalo de la ONG-RD está volado con una orden de captura? O sea, hay muchos temas de los que podríamos estar hablando. Hagamos el listado, Edgar, de qué temas estaríamos hablando si no estuviéramos hablando de este nuevo globo. Yo no sé si es una cortina de humo, pero efectivamente, como tú dices, estamos hablando de temas que no son la gestión central del gobierno y sus problemas de ejecución. Exacto. Si él quisiera cambiar el tema, ¿de qué temas estaríamos hablando? Estaríamos hablando, por ejemplo, de una crisis fiscal, ¿no? Bueno, aquí en la silla lo hemos contado. El hecho de que se acaba de activar la cláusula de escape de la regla fiscal y que entonces nos vamos a unos niveles de deuda altísimos. ¿De qué más estaríamos hablando? Estaríamos hablando de la crisis en el modelo de salud, ¿no? Por ejemplo, hay cifras que muestran cómo los colombianos están gastando más plata de su bolsillo para pagar tratamientos de salud, cómo los indicadores de pobreza multidimensional en ese factor, en el factor salud, han empeorado porque justamente hay un deterioro creciente de la salud. Estaríamos hablando de los problemas de la sostenibilidad energética y cómo a los colombianos se les viene creciendo el precio del gas en un servicio público que era uno de los más baratos. Estaríamos hablando de la cantidad de colombianos que se están yendo del país, ¿no? Que es una situación equiparable a lo que sucedía a finales de los 90 y que va a generar como una pérdida de talento. Y quizás estaríamos hablando del atentado a Miguel Uribe, de si realmente están las disidencias o el ELN, grupos con el que el presidente intentó un fracasado proceso de paz detrás de ese asesinato. O estaríamos también dimensionando, que eso es algo que intentaría hacer para el 7 de agosto en su balance, cuán ambiciosa y qué concretamente han hecho, por ejemplo, en política de tierras, ¿no? Que es algo en el que el gobierno publicita tanto sus logros. Pero estaríamos enfocados como en esos temas. También en logros que de pronto ha tenido, pero estamos hablando es de
de rupturas institucionales. Otra intento de ruptura. Y yo me pregunto, Edgar, tú hace poco hiciste una historia sobre cómo las grandes figuras de izquierda se habían plegado a la idea del decretazo, a pesar de que las ONGs más grandes de izquierda habían pedido que no lo firmaran porque era ilegal. Estos líderes de izquierda, digamos, no les importó que las ONGs, que son sus bases, sí, que digamos que representan muchas de sus luchas, sí, lo hubieran dicho. ¿Cómo crees que reaccionen ahora a esta idea de cambiar la Constitución del 91, de la cual la izquierda se ha aferrado para avanzar una cantidad de luchas sociales en Colombia? Sí, Juanita, como en tantas decisiones muy cuestionables del presidente, lo que uno ha visto es que sobre todo los líderes de izquierda, como las élites del pacto, siempre se pliegan al presidente. Sucedió con Armando Benedetti, ahí hubo primero un revuelo. Pero él no es de izquierda, digamos, él es un operario político, claro, del poder. Sí, pero sucedió cuando nombró a Armando Benedetti, okay, que en un primer momento hubo como un revuelo frente a su nombramiento, pero finalmente todos se terminaron plegando y aceptando su poder en la Casa de Nariño. Sucedió con la consulta popular, el decretazo, ahí consultamos a 16 figuras aliadas de izquierda y de centro, senadores como Iván Cepeda, Clara López, que están alineados con el tema del decretazo. Entonces como que el patrón indica que seguirían como esta aventura del presidente. Ahora, en otra historia que hemos hecho sobre los movimientos sociales pueden ser algunos más cautos, ¿no? Sobre todo por los logros que han conseguido en esa Constitución. Yo me pregunto, digamos, si se fuera otra vez a barajar la Constitución, ajá, por ejemplo, ¿cómo quedaría el capítulo de las consultas previas? Sí. Si ese pulso lo vuelven a ganar las comunidades, sí, o terminan los empresarios imponiendo como su lógica de que eso lo único que hace es como ponerle cortapisas al desarrollo. O sea, claro, yo creo que ahí las comunidades afro tendrían todo para perder. Sí, además en un momento que puede ser justamente adverso para el bloque progresista, ¿no? Totalmente. Empezando porque la última encuesta Inbamer marcó que el presidente, luego del atentado contra Miguel Uribe, que la gente pareciera inevitablemente relacionarlo con el gobierno, aunque hoy no tengamos claridad sobre... Una tesis sobre quién lo mató, quién lo mandó matar. El gobierno está en su punto más bajo de popularidad. Claro, mostremos la encuesta Inbamer de hace 2 días. La popularidad del presidente llega a... La favorabilidad es del 29% y la desfavorabilidad es del 64%. O sea, el neto entre la desfavorabilidad y la popularidad creció en contra del presidente 20 puntos. Su segundo punto más bajo desde diciembre del 2023, ¿no? Sí. Que en ese momento estábamos 26 y 66. Sí, que ese momento era como el coletazo del escándalo Saravia-Benedetti, sí, había roto con la coalición. Entonces estamos en ese momento y en un contexto internacional donde también la izquierda siente que los vientos soplan más hacia la derecha, ¿no? Entonces en una Asamblea Nacional Constituyente, pues todo eso se puede poner como en duda. Sí, o sea, si yo fuera de los movimientos de izquierda, pensaría que la Constitución es un gran blindaje frente a lo que viene y que abrirlo con un cambio de péndulo político podría ser pues demasiado peligroso. Sí. Edgar, yo te preguntaría a ti, ¿qué sientes que viene ahora con esto de la constituyente? O sea, ¿esto cómo va a cambiar la gestión del gobierno? ¿Cómo va a cambiar el gobierno mismo? Pues, si uno sigue como el patrón de la consulta popular, que fue otro mecanismo que el presidente anunció en su momento en su confrontación con el Congreso, pues uno creería que es como esa consulta, también un mecanismo para, por un lado, presionar al Congreso en la última recta de su gobierno, y por otro lado para adelantar la campaña, que es algo que siempre ha querido el presidente, y darle como a la izquierda ¿no? una campaña larga en la que sus temas puedan estar en el centro. Pero creo que también como los mensajes en contra de la Constitución han venido progresivamente aumentando,
Hace un mes, en el discurso del 1 de mayo, el presidente quería como enmarcar toda la pelea dentro de la institucionalidad. Hoy estamos hablando de octava papeleta, estamos hablando de... no, Montalegre propone debates extraños sobre qué es lo que dice la Constitución, aunque la Constitución ponga caminos claros, pues el camino es obviamente mucho más incierto. Ahora, yo por ejemplo estaba leyendo a Andrés Mejía, el analista de Blue Radio, y él siempre ha sido como de la tesis de no hay que tomarse al presidente tan en serio, ¿no? Él no tiene hoy la fuerza para hacer lo que amenaza, ¿no? Pero bueno, esa es una tesis que... Claro, que yo siento que eso nos plantea a un medio como La Silla Vacía un desafío, porque me parece que un presidente que ha hecho de su palabra y de su discurso su principal herramienta de gestión, es difícil ignorarlo. Pero por otro lado, nosotros mismos somos conscientes de que obviamente este camino no lleva a ningún lado, no lo puede hacer si el presidente trata de quedarse como temen tantas personas que él quisiera, a pesar de que él ha dicho siempre que no quiere quedarse. Pues es una situación estilo Pedro Castillo en que vienen y lo capturan, porque pues no se puede quedar, no, este no es un camino para reformar la Constitución. Las instituciones en Colombia han demostrado que tienen muchos controles. Solo esta semana el presidente, pues su decreto se lo suspendió el Consejo de Estado, el registrador no convocó a las elecciones hasta que las Cortes no se manifestaran. O sea, las instituciones funcionan. Entonces realmente esto no es que vaya a llevar a un proceso estilo Chávez, sino a mucho desgaste y como mucho pérdida de energía, ¿no? Como que en Colombia a veces siento que perdemos demasiada energía en cosas que realmente no nos llevan a ningún sitio. Sí, la pérdida de energía de la que tú hablabas de en qué temas estaríamos tocando si no estuviéramos con la constituyente. Claro. O en qué temas él podría estar trabajando para sacar adelante. Está perdiendo también la oportunidad de gestionarlo, porque yo me imagino que los ministros y eso les queda difícil mantener su agenda si esto se vuelve el norte, como seguramente se va a volver. Sí. Lo que pasa es que para adelante, por ejemplo, todavía tenemos la reforma a la salud, ahí en la agenda, ¿no? Pero ¿tú crees que esto les siga sirviendo de palanca, como él lo dijo, que era su consulta en el gabinete televisado? Porque yo siento que para el Congreso va a ser como, pues ya dejemos de... O sea, dejemos de darle gusto, hagamos lo que nos toque hacer, pero no por darle gusto, porque en el fondo nada va a detener estas aventuras autoritarias, ¿no? ¿O tú crees que esto sí le va a seguir sirviendo de palanca? Lo que pasa es que la semana pasada pues salió una reforma laboral luego de una amenaza creciente del presidente Petro con el decretazo. Entonces pues veremos, ¿no? Ahí sí hay como un escenario de incertidumbre de qué es lo que va a pasar en la próxima legislatura, pero la reforma a la salud, que ha sido como en lo que se ha jugado tanto, pues sigue estando ahí sobre la mesa y Edgar, esperar qué hace. Ya para terminar, yo quisiera preguntarte un poquito sobre el gabinete, sobre los contrapesos que él tiene en el gabinete, ¿no? Porque la sensación que uno tiene, y sobre todo con la llegada de Sade, que es pues un áulico y que uno no entiende que haya ninguna otra razón diferente a traerlo, sino ser un áulico, porque no tiene una trayectoria, no tiene una habilidad política, no es un genio. O sea, ¿cómo evalúas tú hoy el gabinete en términos de contrapesos para este tipo de iniciativas? Sí, primero voy a decir que, por ejemplo, Daniel Pacheco, nuestro editor general, la otra vez me estaba preguntando por el nombre de los ministros y casi me corcha. Ay, no, Edgar, tú sí tienes que saberlos, porque eso sí... Claro, pero esto para decir, es un chiste y una exageración, pero esto para decir que el bajo perfil que hoy tiene el gabinete, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una directora nacional de planeación que no representa un contrapeso económico frente al presidente en términos de políticas públicas, ¿no? Lo que claro, y no tendría que representarlo en la medida en que pues debes tratar de cumplir el plan de desarrollo. O sea, obviamente me parece que un presidente no debe poner gente que no esté alineada con su proyecto. Pero la pregunta es si el presidente llega con esta iniciativa al gabinete, ¿hay alguien en el gabinete que le puede decir, no, presidente, de pronto esto no es tan buena idea, de pronto esto lo que puede hacer es reforzar a la derecha? Claro, es que claro, ahí es la clave, ¿no? Cuando llegan las decisiones como más aventuradas y más osadas,
que alguien le pueda decir que no, y hoy no lo hay, ¿no? Nosotros tenemos reporteado que hay un presidente mucho más aislado de costumbre, que toma sus decisiones junto a Armando Benedetti, que es la persona hoy más poderosa de Palacio, donde todo el mundo está plegado a su poder. Un ministro que, por ejemplo, se ha rogado el derecho de decirle al Senado que no tomó una decisión, ¿no? De asumir como posiciones de juez y decirle, por ejemplo, al Consejo de Estado que no tiene competencia para suspender. Sí, como si uno pudiera escoger el juez. Exactamente. Entonces hoy Petro está rodeado de Benedetti, con un ministro de Justicia que también simplemente justifica lo que están haciendo. Entonces no, la respuesta es que no. El presidente no tiene hoy un contrapeso para esas grandes decisiones, las más arriesgadas. Bueno, Edgar, pues creo que hay muchas cosas que todavía no están claras, pero hay una que sí está totalmente clara, y es que te va a tocar trabajar mucho los próximos meses. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos los usuarios de La Silla Vacía, felices de tenerlos aquí. Si les gusta este programa, por favor, suscríbase y síganos viendo. Muchas gracias.